Ya. Bueno, más que antibióticos, vamos a ver antimicrobianos. Ya vamos a ver, por una parte, antibióticos. Dentro de los antibióticos vamos a ver algo nuevo que a lo mejor ustedes no habrán escuchado, estos modelos farmacocinéticos, farmacodinámicos que tienen unas familias farmacológicas, que con respecto a algunos parámetros farmacocinéticos o parámetros directamente del antibiótico, como la concentración mínima inhibitoria o la monitorización de las concentraciones plasmáticas, se mueven y uno puede predecir a partir de aspectos farmacocinéticos eh, la respuesta farmacodinámica de algunos antibióticos. ¿Ya? También vamos a ver antivirales, antirretrovirales y antimicóticos. Ya, se logra ver ahí en mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Ya, acá. Bueno, a modo de introducción, ya conceptos que pudiésemos comenzar a utilizar cuando uno estudia antimicrobianos, ya antimicrobianos, siempre antimicrobianos. ¿Qué es lo que se entiende por colonización? Ya la colonización es la presencia de un microorganismo en la superficie o en el interior del organismo de un hospedero sin causar agresión celular. Solamente el microorganismo se encuentra, pero a lo mejor no ha generado su proceso fisiopatológico, no ha generado la infección. A diferencia de la infección es la penetración, es el alojamiento y multiplicación de un agente infeccioso en un organismo con producción de daño con o sin síntoma aparente, que el principal síntoma cuando hay un proceso infeccioso, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal síntoma que se le da al paciente cuando tiene infección? ¿Qué creen ustedes? ¿Fiebre? ¿Fiebre, profe? Fiebre. Fiebre es uno de los principales indicadores de que hay un proceso infeccioso. ¿Ya? Es por eso que a muchos pacientes a nivel asistencial se les está midiendo o sea, se les mide cada cierto tiempo la temperatura, porque a partir de la temperatura uno podría generar algún indicio de que existe un proceso infeccioso, ¿ya? Y a partir de eso, va a depender del tipo de paciente también, que se le dan ciertos tipos de antibióticos, como por ejemplo en el caso de si el paciente tiene una neutropenia febril, el tapenel con amikacina, o también alguna profilaxis, se le puede dar un antimicótico, también se le puede mencionar algún antiviral para poder llevar a toda la gama de bichos que pudiese atacar a ese paciente. ¿Ya? Y la enfermedad infecciosa son las manifestaciones clínicas de la infección que resultan en general de la actividad de las toxinas o de algún metabolito secundario del propio bicho. ¿Qué otros conceptos más? Contagiosidad, aptitud de un agente infeccioso de propagarse, solamente de propagarse. Infectividad, capacidad de un agente infeccioso de alojarse y multiplicarse en el hospedero. Y después, uno a partir de esto puede determinar la tasa de ataque que existe para cada tipo de microbio, que es el número de infectados dividido por el número de expuestos susceptibles, que al final uno podría decir que casi se asemeja mucho a la ecuación de incidencia, ya guardando todas las proporciones de lo que se entiende por incidencia, ¿ya? Patogenicidad es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad, o producir infección, y la virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso, o sea, el tema de si es que va a liberar algún tipo de toxina, o va a generar un mecanismo al interior del propio microbio, que eso está relacionado con los factores propios de virulencia que tienen los virus, las bacterias, los hongos, etcétera. ¿Ya? Bueno, dentro de, ¿qué es lo que se entiende como un antibiótico? ¿Qué es un antibiótico? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Qué entienden ustedes como por antibiótico?
¿De dónde viene un antibiótico? Ya un fármaco con capacidad de inhibir o matar bacterias. Pero, claro, es un fármaco. Pero antes de poder determinarse como fármaco, ¿de qué está hecho el antibiótico propiamente tal como de estructura? Acuérdense que los antibióticos, la gran mayoría de los antibióticos, también algunos antimicóticos, provienen del metabolismo secundario de las bacterias, ¿no es cierto? Al final es un propio producto, ¿ya? Es un propio elemento de la bacteria o del hongo que es capaz de matar otra bacteria. ¿Ya? Eso es lo que se entiende como un antibiótico, como un metabolito secundario del metabolismo de una bacteria o de un microorganismo. Generémoslo como más amplio el término, ¿ya? Y a partir de esto, uno puede determinar tres tipos de antibióticos. Los antibióticos de carácter bacteriostático, ¿ya? Que son los que inhiben el crecimiento del microorganismo. Los bactericidas son los que matan a los microorganismos sin necesidad de destruirlos, porque para eso se encuentran los bacteriolíticos. Los bacteriolíticos son los que matan al microorganismo por sí. ¿Qué se espera que un microorganismo sea? ¿Que sea bacteriostático, que sea bactericida o que sea bacteriolítico? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mejor para un antibiótico? Que sea bactericida. Claro, que sea bactericida. Porque bacteriostático, lo que menciona ahí, solamente inhibe el crecimiento, pero no lo va a matar. Imagínense después, el paciente deja de tomar el antibiótico y ya la bacteria puede volver a vivir, a generar su infección, ¿cierto? Y bacteriolítico, no es bueno eh, que un antibiótico sea bacteriolítico porque al romper la bacteria, ¿cierto? Al final, ¿qué es lo que se está expulsando hacia el medio? Son todos los factores de virulencia que tienen los microorganismos, que al final eso puede ser mucho peor que el mismo antibiótico, ¿cierto? La endotoxina, o, bueno, algún tipo de enzimas también que sea fatal para algún tipo de estructura celular, etc. ¿Ya? Entonces, se espera que siempre los antibióticos presenten ya un comportamiento más bactericida que bacteriostático. Hay algunos tipos de fármacos que son dosis dependientes, que por ejemplo a dosis normales se comportan como bacteriostáticos, pero a dosis elevadas se comportan como un bactericida. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir los antibióticos? Eficacia en vivo, ¿cierto? O sea, tiene que en el ser humano funcionar, ¿cierto? Tiene que tener una toxicidad selectiva, más por algún tipo de organelo que tenga el microorganismo, que tenga la bacteria en comparación con los organelos de las células mamíferas. Y es por eso que, por ejemplo, menciónenme algún ejemplo de toxicidad selectiva de algún microorganismo que esté direccionado a un elemento celular que nosotros no tengamos, ya sea antibiótico, antiviral o antimicótico. ¿Cuál puede ser? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? No, es que no la escuché bien. ¿Algún ejemplo de toxicidad selectiva? Por ejemplo, ya sea antibiótico, antiviral o antimicótico, que estén direccionados, o sea, su mecanismo de acción apunte a un organelo que sea propio del microorganismo y que eso lo hace tener una mayor toxicidad selectiva.
Podría ser, por ejemplo, los antirretrovirales que atacan la transcriptasa reversa. Ya, sí, puede ser. Nosotros no tenemos transcriptasa reversa, ¿cierto? ¿Mm? También puede ser los antimicóticos de la familia que atacan el ergosterol, ¿sí o no? La anfotericina B, porque acuérdense que el ergosterol es como un sinónimo, por así decirlo, valga lo que se menciona con el colesterol, ¿cierto? Nosotros, como células, nosotros no tenemos ergosterol, sino que tenemos colesterol. Entonces ahí también se podría tomar algún tipo de toxicidad selectiva. En el caso de los antibióticos, unos que actúan sobre las topoisomerasas 4, ¿ya? O las DNA girasa, que es un DNA girasa que es bacteriana y que no es del ser humano, también se puede entender como un tipo de toxicidad selectiva. Bueno, activo a bajas concentraciones, es uno de los que para poder disminuir la posibilidad de generar algún tipo de resistencia, uno espera que todo lo organismo, y aparte más que resistencia, también un tema de reacciones adversas. Al dar la dosis mínima, uno también podría disminuir la probabilidad de efectos adversos en el paciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se espera de un antibiótico ideal? Ya estos son algunos criterios, obviamente que no se van a cumplir para todos. Toxicidad selectiva, bactericida más que bacteriostático, alta solubilidad, que no sea excretado o metabolizado demasiado rápido, porque si no vamos a tener que estar aumentando las dosis, que no favorezca el desarrollo de resistencia, ese yo creo que es uno de los criterios que la gran mayoría de los antibióticos no está cumpliendo ahora, llegue a todos los tejidos, no produzca alergias ni efectos adversos, y también el otro criterio que es ampliamente no cumplido, ¿cierto? Por algunos antibióticos, es que sea de bajo costo. Ya hay tipos de antibióticos a nivel asistencial que solamente se manejan a nivel asistencial, que no sé, un frasco vale 300 lucas, ya, y el paciente tiene que tomar 2 frascos a la vez. Imagínense, un frasco 300 lucas. Bueno, acá hay algún tipo de resumen de la gran mayoría, obviamente que esto hay muchas más, ¿cierto? De infecciones bacterianas, ya, y de los agentes por los cuales las producen. Por ejemplo, ¿quiénes son las que pueden producir meningitis bacteriana, algún tipo de otitis, neumonías son varias, infecciones a la piel, que son principalmente por Staphylococcus y Streptococcus, a nivel de transmisión sexual, las clamidia, infecciones del tracto urinario, Escherichia coli, que pasa del tracto gastrointestinal para allá, algunas por envenenamiento de alimentos, gastritis, Helicobacter pylori, ampliamente conocida porque es un factor de riesgo, ya que está por la OMS para desarrollar cáncer gástrico, enfermedades del tracto respiratorio aéreo superior, que son distintas a las neumonías. Ustedes ven el agente por el cual se puedan producir es distinto a la gran mayoría de los agentes que producen la neumonía, sinusitis e infecciones a los ojos. ¿Ya? De qué también va a depender la terapia antimicrobiana. Va a depender mucho el tipo de terapia que se le está dando al paciente, el tipo de tratamiento que se le está dando al paciente. Ya, por ejemplo, si es un tratamiento de profilaxis, ya va a ser las dosis van a ser distintas, el tipo de fármaco va a ser distinta en comparación cuando sea una terapia que está atacando la infección propiamente tal, ¿ya? O que sea empírico, o de amplio espectro, como por ejemplo en empírico no se sabe el agente infeccioso, entonces nosotros estamos dando un antibiótico, estamos atacando al antibiótico, estamos atacando a las bacterias, estamos atacando a los virus, estamos atacando a algún hongo, entonces uno da algo empírico, algo de amplio espectro. Ya cuando se sabe, ya porque a lo mejor se hizo un antibiograma, etcétera,
se sabe el tipo de resistencia, si son susceptibles, se deja el antibiótico definitivo y posteriormente está el de supresión, ¿ya? O muchas veces para poder sacar al paciente, porque como estamos hablando, la gran mayoría de antibióticos que pueden ser de utilización endovenosa, después al paciente lo tenemos que sacar para poder tirarlo al área ambulatoria. Entonces muchas veces los pacientes se van como subiendo en el aspecto de pasar de un antibiótico endovenoso a un antibiótico oral para que el paciente se pueda ir a la casa. O sea, todo va a depender también de cuál va a ser el objetivo de la terapia, cuáles son los antibióticos, cuáles son los antimicóticos y cuáles son los antivirales que se van a utilizar y las dosis. Igual esto también se genera para todos los tipos de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la enoxaparina, que es una enoxaparina de bajo peso molecular, uno sabe al tiro cuando es profilaxis y cuando es tratamiento. Como por ejemplo, si es profilaxis es una vez al día, a lo más 2 veces al día. Pero cuando tú ves un paciente porque tiene una enfermedad de la coagulación, el paciente se administra cada 12 horas, cada 8 horas, por más de un día. Entonces ahí también uno va viendo, no, mira, sabe que este paciente no está con profilaxis, sino que está con tratamiento. ¿Ya? Bueno, ¿de qué están los antibióticos? Tienen varias clasificaciones. ¿Cuál es la que más nosotros estudiamos? A través de los mecanismos de acción, ¿cierto? Hay algunos que actúan a nivel de la pared de la síntesis, inhibición de la pared de la membrana celular, ¿cierto? De la pared celular. Otro a nivel de la síntesis de folato, que están las sulfas, uno de los antibióticos más antiguos que se ha visto. Otros inhibidores de la adenaginasa, como las fluoroquinolonas, la topoisomerasa 4, que también se conoce. Otros que actúan a nivel del ARN, rifampicina, y otros que actúan también a nivel de la síntesis de proteínas, como la gran tetraciclina, los aminoglucósidos. ¿Qué es lo que uno espera cuando uno utiliza una terapia dual, ya de 2 o 3 medicamentos, con respecto a su mecanismo de acción? ¿Que sean parecidos o que sean distintos? ¿Qué creen ustedes? Distintos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si es que yo utilizo, claro, qué pasa si es que yo utilizo una tetraciclina, un aminoglicósido y un macrólido? Claro, la idea es de la resistencia. Porque imagínense si yo utilizo un medicamento de estas tres familias. Si va a obtener resistencia a uno, lo más probable es que tenga resistencia a los 3 antigos. Por lo tanto, ahí ya estáis matando, por así decirlo, un sitio por donde uno puede atacar al antibiótico. Entonces, la idea de todo esto es utilizar a lo mejor un inhibidor de la síntesis de proteína, con la adenaginasa y con un inhibidor de la síntesis de la pared celular. Para que disminuir la probabilidad de reacción adversa, como bien mencionaba Daniel. Si se obtiene resistencia por una, ya por ejemplo a nivel de síntesis de proteína, todavía existen 2 mecanismos de acción por los cuales pueden funcionar estos fármacos. ¿Ya? Bueno, acá hay alguna clasificación también que se puede distinguir entre los que son bacteriostáticos con los que son bactericidas, que también lo podemos tener en cuenta. Por ejemplo, la moxicilina con metronidazol son bactericidas, pero la moxicilina con ácido clavulánico es bacteriostático, las cefalosporinas son bactericidas, las clindamicinas son bacteriostáticos, bactericidas. Ahí se cumple lo que les mencionaba de que dependiendo de la dosis ya se puede transformar en bactericida. Las tetraciclinas, que son bacteriostáticos, la eritromicina, la doxiciclina, que también está dentro de la familia de los bacteriostáticos. Son formas también de poder nosotros conocer cuál es al final la forma en que va a matar al antibiótico, o sea, en que va a matar a la bacteria el antibiótico. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan lo del ácido clavulánico? ¿Qué es el ácido clavulánico?
¿Qué era el ácido clavulánico? Es un inhibidor de las beta-lactamasa. Sí, ¿cierto? Porque al final la beta-lactamasa es una enzima que rompe, como lo dice bien el nombre, el anillo beta-lactámico. Al romperse el anillo beta-lactámico, que es el farmacóforo de estos tipos de antibióticos, se rompe la actividad de este tipo de antibióticos. Bueno, acá se encuentran las grandes familias farmacológicas, inhibidores del crecimiento de la pared bacteriana. Tenemos los beta-lactámicos, y otros, como por ejemplo el carbapenémico, la vancomicina, el astrionam, inhibidores de la síntesis de los precursores. Perdón, aquí tenemos la vancomicina, la glicopéptido. Acá tenemos antibióticos que son muy, pero muy antiguos, como por ejemplo la vacitacina, la fosfomicina, inhibidores de la síntesis proteica, el cloranfenicol, los aminoglicósidos, los macrólidos, ácidos nucleicos como la rifampicina, los nitroimidazoles, que también uno los puede estudiar en antibióticos, pero también se pueden estudiar en antiparasitarios, ¿ya? Y los inhibidores de la vía metabólica, específicamente del tetrahidrofolato, es las sulfas con el trimetoprim, que estos fármacos generan un efecto sinérgico en el mecanismo de acción, y es así al final como matan a la bacteria, ¿ya? Bueno, ¿cuál era el mecanismo de acción que tenían los beta-lactámicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era el mecanismo de acción? ¿Qué paso inhibían en la síntesis de la pared bacteriana? No, Jenis. Los beta-lactámicos ya se unen a una enzima, que son las PBP, las Penicillin Binding Protein, que al final son las encargadas de producir la transpeptidación entre los polímeros, que son los encargados de la síntesis del peptidoglicano, que es el NAM con el NAC. Al final, ¿qué es lo que te produce? Al inhibir esta transpeptidación, en la formación de estos enlaces, tú estás bloqueando y estás inhibiendo la síntesis del peptidoglicano. Ese es el mecanismo de acción, y por el cual es así como matan a la bacteria. ¿Ya? Ahí dice, la unión del antibiótico a proteínas de membrana llamadas las PBP. Entre estas se encuentran la enzima, la transpeptidasa, que produce la transpeptidación, que rompe el enlace de los residuos de D-alanina en el pentapéptido del peptidoglicano, dejando disponible la penúltima D-alanina para la reacción de entrecruzamiento con la L-lisina del otro polímero que viene, que al final es como se empiezan a formar las moléculas de polímeros de peptidoglicano. ¿Qué es lo que se inhibe al final al cabo? Es la inhibición de la reacción de transpeptidación y de entrecruzamiento del peptidoglicano, debilitamiento de la pared celular, liberación de enzimas autolíticas de la pared, se empiezan a generar algún tipo de poro en la pared, y la pared empieza a perder fuerza, por así decirlo, y la bacteria se muere. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción que produce. ¿Cuáles son los usos clínicos por los cuales se utilizan estos tipos de antibióticos? Como por ejemplo, la ampicilina en infecciones urinarias leves a severas por gram negativos, ¿ya? Meningitis por influenzae, no productor de beta-lactamasa, por lo tanto ahí hay que hacer la distinción de que si la bacteria produce beta-lactamasa, ya no va a poder ser utilizable la ampicilina. La amoxicilina, ¿para qué tipo de infecciones se utilizan? Principalmente para tratar al tipo de infecciones del tracto respiratorio superior, ¿cierto? Como bronquitis, faringoamigdalitis, y algún tipo de infecciones, a nivel del oído, ¿ya? Otitis, o a nivel de las fosas nasales también, como la sinusitis.
A nivel ya asistencial, clínico, están las benzilpenicilina, que es principalmente para meningitis, infecciones del hueso, articulación, la cloxa, y las cloxas son dosis súper altas, por ejemplo, son 2 gramos cada 6 horas, los pacientes que están con cloxacilina se llevan 4, 8, 2, entre 16 a 18 frascos al día, esa es la dosis habitual que tiene la cloxacilina. La flucloxacilina, también con la benzilpenicilina, también infecciones de tejidos blandos, ya les mencioné la amoxicilina, y la penicilina con benzatina, que se utiliza para tratar la sífilis. Esos son algún tipo de usos clínicos que tienen los beta-lactámicos. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas en los beta-lactámicos? Principalmente son reacciones de hipersensibilidad. Ya es más, un paciente que es alérgico a las penicilinas porque produce shock anafiláctico está totalmente contraindicado, ¿cierto? Existen otro tipo de reacciones adversas, pero son menos frecuentes. Ya las más frecuentes son estas, ya el tema de problemas de hipersensibilidad, de alergia, ya, y a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Todos a lo mejor hemos tomado algún tipo de antibióticos de esta familia y que nos ha generado algún malestar en el intestino o en el estómago, ¿cierto? También puede ser, bueno, y se provoca por la disbacterosis flora intestinal, así se denomina en general ese tipo de enfermedad, porque al final es un tipo de un grupo de síntomas, por así decirlo, que se produce porque hay un cambio en la flora intestinal. Por eso uno tiene que tomar como algún tipo de chamito u otro para poder, porque al final la bacteria te mata todo, ¿cierto? Te mata toda la flora bacteriana, por lo tanto uno tiene que reconstituirla. Ya, ¿de qué forma uno puede evidenciar la disbacteriosis? Como por ejemplo digestión, ¿cierto? Todos hemos sentido algún tipo de distensión abdominal, bueno, y obviamente diarrea y estreñimiento, ¿ya? Bueno, la penicilina benzatina, no sé si alguno se ha administrado la penicilina benzatina, duele mucho, ¿cierto? Por el tipo de administración. Y en menor grado, las beta-lactámicos pueden producir algún tipo de ya sea alteración hematológica, hepáticas o neurológicas. Otro tipo de familia de las beta-lactámicos están las cefalosporinas. Las cefalosporinas se van a clasificar, se van a subclasificar dependiendo la generación en la cual ellas han sido investigadas o descubiertas. Van desde la primera generación, ahí tenemos la cefazolina, el cefadroxilo, la cefradina, que se utilizan principalmente en actividad frente a microorganismos gram negativos, y a nivel asistencial, la cefazolina se utiliza mucho en profilaxis en cirugía, 1 gramo cada 8 horas o hasta 2 gramos cada 8 horas. ¿Ya? Después vienen las cefalosporinas de segunda generación, ahí tenemos el cefuroxime hay de 1 gramo y de 2 gramos, y las dosis también son 1 gramo cada 8 o 2 gramos cada 8. Las de tercera generación ya son más nuevas, se cambia el espectro por las cuales actúan, reduciéndolas frente a gram positivos. Ya acá tenemos la ceftriaxona. Las dosis que son de ceftriaxona pueden ser de 1 gramo al día o principalmente 2 gramos cada 24 horas. Ya esas son las dosis que se administran de ceftriaxona. Y ya las más nuevas, ¿cierto? Están las de cuarta y quinta generación, que mejoran su comportamiento en relación al principal factor, que tienen las de primera, segunda y tercera, que pueden generarse algún tipo de inactividad por las beta-lactamasas. Bueno, cefalosporinas de primera generación, gram positiva y negativa, mayor espectro que penicilina y resistente a beta-lactamasa. Por lo tanto, si ya se sabe que un paciente es intolerante, que es ya resistente a algún tipo de
un beta-lactámico como una penicilina, como una amoxicilina, etcétera, obviamente quizá aprovechar una cefalosporina de primera generación. Ya, ¿cuáles gram positivos pueden actuar? Clostridium, neumococo, Staphylococcus aureus, hemolítico, ya también algunos tipos de otros anaerobios gram positivos, excepto enterococos. ¿Qué características tienen las cefalosporinas de primera generación y las que han ido ganando con las de cuarta, quinta generación? Es que van siendo activas contra Pseudomonas aeruginosa. Ya esa es una también de las características que se va viendo. Cefalosporinas de segunda generación, gram positiva y negativa, las mismas que son de la primera generación, con mayor amplitud en la gram negativa y menor amplitud, actividad contra la gram positiva que la de primera generación, y siguen siendo resistentes contra las beta-lactamasas. ¿Ya? Cefoxitina inhibe muchas enterobacterias productoras de beta-lactamasas. Cefamandol, cefuroxime, cefaclor activa contra Haemophilus influenzae, por lo tanto se puede utilizar en algún tipo de enfermedad en el sistema respiratorio. Y siguen siendo todavía inactivas contra enterococos o Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Después vienen las cefalosporinas de tercera generación, mayor actividad contra enterobacterias y menor contra Staphylococcus. En pacientes neutropénicos, inmunocomprometidos, febriles, pueden ser eficaces si se asocian a algún aminoglicósidos. En este caso podría ser algún tipo de la amicacina. Bueno, la amicacina tiene unas características que su administración es por niveles plasmáticos, ¿ya? En este caso también se puede utilizar en conjunto con el tapenem, ya un carbapenémico. Esta característica también de las cefalosporinas de tercera generación que pueden atravesar el sistema nervioso central, por lo tanto se pueden utilizar algún tipo de infecciones ahí, y ya se empiezan a ver algunas cefalosporinas contra Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Cefalosporinas de cuarta generación, mayor actividad contra gram positivo, mayor estabilidad frente a beta-lactamasas clase 1, el cefepime activa contra Pseudomonas aeruginosa, influenzae, meningitis, gonorrea, y la ceftarolina, que es una de quinta generación, activa contra Staphylococcus aureus, Piógenes, Escherichia coli, Pneumoniae e Influenzae. Bueno, las reacciones adversas de las cefalosporinas se mantienen mucho con respecto a las de los beta-lactámicos, hipersensibilidad principalmente, reacciones locales en el sitio de inyección, alteraciones de la coagulación, nefrotoxicidad y algún tipo de neurotoxicidad en sobredosis. ¿Ustedes recomendarían administrar una cefalosporina si el paciente es alérgico a una penicilina? ¿Lo recomendarían o no? ¿Por qué no, Daniel? Porque tienen un mecanismo de acción parecido, entonces probablemente si una persona alérgica a las penicilinas, puede ser que también pueda ser alérgica a la cefalosporina. Claro, porque al final las dos tienen el anillo beta-lactámico. Entonces, al final el paciente es alérgico a, claro, a la estructura, ¿cierto? Son todos derivados de la misma estructura, por lo tanto, un paciente que generó algún tipo de alergia a la penicilina, a la amoxicilina, a cualquiera de los beta-lactámicos, lo más probable ya es que también genere algún tipo de alergia sobre la cefalosporina. Aunque yo he visto, de los años que llevo trabajando, solo en 2 pacientes se ha tenido que usar una cefalosporina en un paciente con alergia demostrada contra la penicilina. Pero ahí lo que se tuvo que hacer, una monitorización, pero extenuante. O sea, estarlo viendo al paciente 24/7. O sea, a cada hora, cada minuto, por si es que generaba algún tipo de reacción adversa. Era porque
necesitaba sí o sí el medicamento, ya la cefalosporina. Carbapenémicos, ya otra familia relacionados con los betalactámicos. No se absorben por vía oral, ya se eliminan por vía renal y poseen el espectro más amplio de los betalactámicos. ¿Cuáles son estas familias? El imipenem, el meropenem y el ertapenem. Ya todos, bueno, ahí existen nuevos carbapenémicos que están investigando, que son carbapenémicos que se pueden administrar por vía oral. Estos son por vía endovenosa. Ya el imipenem cilastina es de 1,5, el meropenem puede ser de 1 y 2 gramos, y el ertapenem es de 1 gramo. Las dosis que se dan principalmente pueden ser imipenem cada 8 horas, meropenem puede ser 1 gramo cada 8 horas también, pueden ser 2 gramos cada 8 horas, va a depender del tipo de infección en el cual se utilicen, ahí están en cuáles se pueden utilizar. Y el ertapenem es un antibiótico que se utiliza mucho en pacientes con neutropenia febril. Ya pacientes con neutropenia febril, por ejemplo, por algún antineoplásico, por alguna un paciente de neutropenia febril, bueno, neutropenia febril, perdón, es cuando se les bajan las defensas todo, ya el paciente no tiene defensa, no tiene glóbulos, por lo tanto a este paciente se le tiene que estar dando, por ejemplo, ertapenem 1 gramo, amicacina generalmente se da 1 gramo, que va a ser ajustada por niveles plasmáticos. Pero a este paciente además se le deja, por ejemplo, aciclovir 400 miligramos cada 12 horas, fluconazol se le deja 400 al día, y levofloxacino, levofloxacino 500 miligramos al día, para poder tratar a estos pacientes para que no tengan algún tipo de infección. ¿Qué es la dihidropeptidasa 1 renal? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es la dihidropeptidasa 1? ¿Qué relación tiene con la cilastina? ¿Qué creen ustedes? La cilastina ya es un inhibidor de esta enzima, la dihidropeptidasa 1. Ya esta enzima degrada al imipenem. Por lo tanto, por esto este antibiótico tiene que estar con cilastina. Ya de forma, como en la farmacoquímica nos vamos, la cilastina, perdón, el imipenem no tiene un grupo metilo que protege al anillo lactámico, cosa que sí lo tiene el meropenem y que sí lo tiene el ertapenem. Por eso el meropenem con el ertapenem no necesitan ser administrados con la cilastina. Y el medicamento viene así, ya el medicamento viene imipenem, cilastina, todo en el mismo frasco. No es que uno tenga que preparar el imipenem más la cilastina, no, todo en conjunto. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de acción de otros antibióticos no betalactámicos, pero que están relacionados con la pared bacteriana? Bueno, los que inhiben las enzimas biosintéticas, como por ejemplo la fosfomicina, que bloquea la formación del ácido N-acetilmurámico, la cicloserina inhibe la incorporación de la D-alanina de alanina al peptidoglicano, otras como por ejemplo la bacitracina, que bloquea al bactoprenol, que es una molécula carrier, que es el encargado de llevar la subunidad del peptidoglicano desde el espacio intracelular al espacio extracelular. Otros son los glucopéptidos, como la vancomicina, que es una macromolécula, ya, ¿qué es lo que hace? Como es una molécula tan grande, forma un complejo con los residuos de alanina e impide la transferencia de los precursores desde el carril lipídico. Al final es como que genera un bloqueo. Ya la vancomicina es esta, ya es una molécula bastante grande, por eso es un glucopéptido, actúa solo frente a gram positivos, no puede actuar sobre gram negativos porque
no puede atravesar la pared de esa que es tan gruesa, ya porque es una molécula muy grande. Por su gran tamaño no puede atravesar la membrana externa de los gram negativos, se une al dipéptido de alanina impidiendo su transpeptidación. Es muy activa por Enterococcus, Staphylococcus, Clostridium, ¿ya? Y caso especial en colitis pseudomembranosa por Clostridium. ¿Cuál es la principal RAM que tiene la vancomicina? Es lo que se conoce con el síndrome del hombre rojo. El síndrome del hombre rojo, como ustedes ven ahí, es un síndrome que el mismo nombre lo menciona, el paciente se vuelve rojo completamente. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque se administra de forma rápida la vancomicina. Ya la vancomicina tiene que ser administrada de forma lenta. ¿Ya? Sobre las 30 minutos a la 1 hora. Y es algo que nosotros tenemos que estarle a cada rato mencionando a las enfermeras, o cuando son enfermeras nuevas, ya una enfermera nueva que no cacha este tipo de síntomas que tiene la vancomicina, y no sé, pues la administra en un bolus, en un 15 minutos, en 10 minutos, lo más probable es que el paciente vaya a tener este síndrome, esta reacción adversa. No sé si la habrán escuchado anteriormente. ¿Sí? ¿No? ¿No lo han escuchado? No, no. ¿Sí? Ya, bueno, ahora lo escucho. Sí, es temporal. Hay que esperar que la vancomicina se como que actúe, y a las 2 más o menos, entre las 2 a 3 horas, el paciente ya vuelve a la normalidad. ¿Ya? Igual hay que estarlo monitoreando. ¿Ya? O sea, no es que tampoco ya dejémoslo al paciente ahí solo, no. Se necesita algún tipo de monitorización. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia que tienen las bacterias con respecto a la vancomicina? La vancomicina, acuérdense que se une a los residuos de la D-alanina de alanina. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la bacteria? Genera un residuo, en vez de D-alanina de alanina de lactato. Por lo tanto, la vancomicina ya no se puede unir, por lo tanto no puede generar su efecto adverso. ¿Ya? La vancomicina también es un fármaco que se administra según niveles plasmáticos. Se miden los niveles de vancomicina. En los laboratorios los miden, al igual como les mencioné, que miden los niveles plasmáticos de amicacina. ¿Ya? ¿Dudas hasta el momento? Materia nueva, materia ya lo habían visto. Reforzamiento. ¿Le ha gustado? Muy fome. Sí, pues, mezcla de microbiología, farmacoquímica y farmacología. Ya, ahora nos vamos con los antibióticos inhibidores de la síntesis de proteína. Acuérdense que aquí teníamos las tetraciclinas, los aminoglicósidos, las lincosamidas, y teníamos otra familia farmacológica que ahora se me olvidó. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción? Bloquean la traducción, ya al interaccionar reversiblemente con la subunidad 30S del ribosoma, distorsionando de tal manera que el anticodón del ARN de transferencia no pueda alinearse con el codón del ARN mensajero. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Bloquea la inserción del nuevo aminoácido que se va a incorporar posteriormente al ribosoma, en el sitio A del ribosoma. ¿Ya? La unión es transitoria, por lo que su efecto es reversible y son bacteriostáticos. Las tetraciclinas llevan su nombre debido a su estructura química, ¿cierto? Que son 4 ciclos. ¿Ya? Bueno, aquí están los antibióticos de la familia de las tetraciclinas: clortetraciclina, la oxi, la demetrociclina, la doxiciclina, la aminociclina. ¿De qué se diferencian cada una de estas con respecto a su vida media? Está la clasificación con respecto a vida media corta, que ya son las que no se utilizan. De vida media, creo que tampoco. Y las
tetraciclinas que hoy en día se utilizan a nivel de la clínica son las de vida media larga, ¿ya? La doxiciclina y la aminociclina. La doxiciclina yo sé que es de 100 miligramos y se utiliza una vez al día. La aminociclina no recuerdo si es que es de 100 miligramos también. ¿Cuál es su espectro? Ya, con respecto, se pueden utilizar frente a cocos gram positivos, frente a cocos gram negativos, frente a bacilos gram positivos, frente a bacilos gram negativos. No presentan sensibilidad a pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, si el paciente tiene pseudomonas aeruginosa, ¿qué es lo que tendríamos que utilizar? Alguna cefalosporina de tercera o cuarta generación. ¿Ya? Usos clínicos se puede hacer en pacientes alérgicos a las penicilinas, en algún tipo de infecciones respiratorias, neumonía, sinusitis, otitis. También la doxiciclina se utiliza también en pacientes que tengan acné, ya también es ampliamente utilizado junto con el metronidazol. ¿Qué aspectos? Eso es una cosa. Esto sí tendrían que saberlo de algún tipo de farmacología o farmacoquímica. ¿Cómo yo evidencio que un paciente tiene sobredosis o intoxicación por tetraciclina? ¿Por qué? ¿O con qué no se puede tomar la tetraciclina? ¿Con qué está contraindicado tomar tetraciclina? Calcio, ¿cierto? Porque... Perdón. Sí, principalmente iones bivalentes. ¿Por qué? Porque acuérdense que según la estructura, como es un tetraciclina, ya tienen 4 ciclos, estos grupos hidroxilos y grupos cetónicos desde la parte inferior de la molécula pueden quelar calcio. ¿Ya? ¿Y cómo se puede evidenciar? Ya porque por eso las tetraciclinas no se pueden tomar con leche, porque si no, la tetraciclina quela el calcio, ¿ya? Por lo tanto, al final el calcio no va a quedar hacia el paciente. Las tetraciclinas se pueden depositar en el hueso, se pueden depositar en los dientes, por lo tanto, también pueden generar algún tipo de retraso de crecimiento en los niños, ya por lo tanto ahí hay que evaluar, por lo que yo sé, está contraindicado también en pacientes pediátricos las tetraciclinas por esto mismo, ya porque se depositan los huesos. Con respecto a los aminoglicósidos, ya ese parece que ese era lo que se me había olvidado. Bueno, estructura química son azúcares, ¿cierto? Azúcares complejos unidos por enlaces glucosídicos. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se unen a la proteína S12, también de la subunidad 30S del ribosoma. Bloquean. Y al unirse con eso, ¿qué es lo que pueden generar? Pueden bloquear el inicio de la síntesis de proteína, pueden bloquear ya la elongación de esta proteína que se está formando, o pueden producir una proteína mutada, pueden producir una proteína defectuosa, ¿ya? Y al generar una proteína defectuosa, como no le va a servir a la bacteria se va a, a morir, ¿ya? ¿Cuál es el empleo clínico de los aminoglicósidos? ¿Ya? Tratamiento TBC, endocarditis, enterococos, ya se puede utilizar también en algún tipo de infección a nivel del tracto gastrointestinal por vía local, activos sobre gram negativo y positivo, inactivos sobre anaerobios, excepto Clostridium. La gentamicina, la tobramicina, la amicacina, la natriamicina son activas sobre Pseudomonas aeruginosa, y la neomicina y la canamicina son inactivas sobre Pseudomonas aeruginosa. Estos fármacos se absorben por vía tracto gastrointestinal. ¿Sí o no? ¿Se absorben o no se absorben?
No, profe. No, ¿cierto? No se absorben. Y si es que se llegasen a absorber, ¿cuál es el principal efecto adverso que tienen estos medicamentos? Ya es la neurotoxicidad y la ototoxicidad. Los pacientes pueden quedar sordos. Es más, son de entre las principales reacciones adversas de los aminoglicósidos. Ototoxicidad, nefrotoxicidad y en algunos casos bloqueo neuromuscular. Son las principales reacciones adversas que los aminoglicósidos. Se ha visto que la ototoxicidad puede ser dosis dependiente. Por lo tanto, si es que yo descontinúo el medicamento, puedo que el paciente puede volver a escuchar. No así en el caso de la toxicidad renal. ¿Ya? En algún punto puede haber valga la redundancia, un punto de no retorno. Por lo tanto, el paciente va a tener la neurotoxicidad, perdón, la nefrotoxicidad, y ya no va a poder tener una función normal del riñón nuevamente. ¿Ya? Esas son las principales reacciones, perdón, de los aminoglicósidos. Otro es el cloranfenicol. ¿Ya? El cloranfenicol, originalmente producido por Streptomyces, o sea, por otro tipo de microorganismo, ¿ya? Y actualmente se sintetiza químicamente. Se une a la enzima peptidil transferasa de la subunidad del ribosoma 50S, inhibe la formación del enlace peptídico y detiene la síntesis de proteínas. Es bacteriostático. ¿Para cuándo se utiliza el cloranfenicol? Muy ampliamente utilizado para fiebre tifoidea provocada por salmonela. En pacientes alérgicos a la penicilina también se puede utilizar el cloranfenicol para tratar en pacientes pediátricos con infecciones en Haemophilus. En ampiresistentes a Haemophilus, el cloranfenicol se usa al inicio y se continúa con ampicilina cuando los test de sensibilidad indican que es efectiva. ¿Ya? Y el cloranfenicol, por eso existen colidios y existen ungüentos de cloranfenicol, por lo tanto, ¿por qué? Porque se puede utilizar en algún tipo de infecciones oculares. ¿Ya? Bueno, las formas de mecanismos de resistencia que tienen estos fármacos, ya sea de los aminoglicósidos y del cloranfenicol, es que existen ciertas enzimas que van a moldear o que van a cambiar, por así decirlo, la estructura química del antibiótico. Por lo tanto, al cambiar la estructura química del antibiótico, va a provocar algún tipo de que el antibiótico no pueda unirse con su sitio de unión en el antibiótico. ¿Ya? Esos son los mecanismos de resistencia que se generan en estos tipos de fármacos. ¿Ya? Otros son los macrólidos. ¿Ya? Los macrólidos, unión por puentes de hidrógeno al dominio 23S del ARN ribosomal de la subunidad 50S, bloquea la salida del péptido, ya cambios conformacional que inhiben directamente la transpeptidación y bloquea la elongación de la cadena de péptido, por lo tanto al final, ¿qué es lo que está bloqueando? Que se vayan uniendo ya distintos aminoácidos a esta nueva cadena de proteínas que se está generando. ¿Ya? Son bases débiles, ligeramente solubles en agua, presentan baja toxicidad, resistencia cruzada con algún tipo de aminoglicósido, son bacteriostáticos o bactericidas dependiendo de la concentración, tienen un efecto post-antibiótico. ¿Ya? ¿A qué me refiero con un efecto post-antibiótico? Que después de haber dejado de administrarse el medicamento, existe todavía cierta acción sobre el antibiótico. A eso me refiero con el efecto post-antibiótico. ¿Ya? Hay aquí se encuentran los usos clínicos, por ejemplo, de la eritromicina, de la claritromicina, cubre casi todo el espectro bacteriano de neumopatías adquiridas en la comunidad, ya con acción simultánea, por ejemplo, micoplasma, legionela, clamidia, neumonía, algún tipo de neumonía, la citromicina, ya tracto respiratorio inferior, ampliamente usada en pacientes con COVID, ¿cierto? Enfermedades de transmisión sexual, por clamidia, infecciones de la piel, tejido blando. ¿Por qué se utilizó la citromicina en pacientes con COVID? Si el COVID es un virus, ¿por qué se utilizaba la citromicina?
característica tiene la acitromicina que no tienen otros antibióticos? Profe, creo que se utilizaba como secundario, por efecto secundario, en este caso por el daño que producía a nivel respiratorio. Sí, yo también leí en eso, también leí en algunas partes que se utilizaba por eso, pero también la acitromicina, la característica que tiene es que tiene propiedades inmunomoduladoras, también tiene propiedades antiinflamatorias, ¿ya? Todavía no se conoce el mecanismo de acción de cómo lo hace, ¿ya? Pero por eso también porque al final el COVID genera una respuesta inflamatoria, ¿cierto? También en los pulmones, y por eso la citromicina, al actuar sobre bacterias, ¿cierto? De neumonía que podía también existir en el foco de infección, también se utilizaba la citromicina por este efecto, ya efecto inmunomodulador y efecto antiinflamatorio. No se sabe cómo lo producen, pero lo tiene. Las lincosamidas, ya acá tenemos la clindamicina, específicamente la clindamicina. La clindamicina, existe clindamicina frasco, endovenosa y comprimido. Se utiliza más la endovenosa, que es de 600 miligramos, y se utiliza cada 8 horas. Ya se puede utilizar profilaxis en algún tipo de infecciones. Cuando yo hablo de profilaxis, se puede utilizar hasta máximo 3 días, o en tratamiento se puede utilizar hasta 7, 14 días. ¿Ya? Bueno, la clindamicina presenta ciertas características en su estructura química diferentes a la lincomicina. La lincomicina es como la principal, o sea, no la principal, la primera lincosamida, y a partir de la lincomicina apareció la clindamicina. Bueno, ¿qué es lo que hace? Que la absorción sea por vía oral sea más elevada, ¿ya? Pero yo dije ya que la clindamicina existe por vía oral y que existe por vía endovenosa. La potencia antibiótica es mayor, ya tiene menor incidencia de efectos adversos y mayor efecto sobre infecciones anaerobias graves por bacteroides, cosa que no lo tenía la lincomicina. Es un antibiótico que interfiere también con el sitio A de la subunidad 50S, que al final también bloquea la elongación de la proteína que recién se está sintetizando, ¿ya? Y ahí es lo que mencionaba, no tiene sentido asociar macrólidos, cloranfenicol o clindamicina, porque al final todos tienen el mismo sitio de acción, que es inhibir la síntesis de proteínas, ¿ya? Acá cuáles son los microorganismos por los cuales se utiliza la clindamicina y cuáles son los usos terapéuticos. Las quinolonas, ya otra familia farmacológica también muy conocida, ya que acá son los inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, porque al final inhiben la adeneagirasa, o también conocida como topoisomerasa 4. El ciprofloxacino, norfloxacino, uso clínico está determinado por buena absorción gastrointestinal, distribución a diversos tejidos con concentración adecuada, tiempo medio prolongado, amplio espectro y no presenta resistencia cruzada con otros antiinfecciosos. ¿Para cuáles se utilizan? Principalmente las fluoroquinolonas en infecciones urinarias e infecciones respiratorias. Y la última familia de antibióticos es los que inhiben las vías metabólicas asociadas al ácido tetrahidrofólico. Ya generalmente al metabolismo del ácido fólico, y tenemos la sulfa con el trimetoprim. Los principales usos que tienen esto es neumonía por neumocitis girovesi. ¿Qué otra cosa más? Se utiliza, bueno, en pacientes con VIH. Este es su principal microorganismo de acción, ya Pneumocystis girovesi, y se utiliza en pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos, en el cual la neumonía está provocada por esto. Ya si el paciente es alérgico a la al sulfametoprim, se utilizan otros tipos de antibióticos que no son tan conocidos, pero son antiguos, como por ejemplo la dapsona. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Al final, ¿qué es lo que hace? Son dos fármacos, ¿cierto? Uno es el grupo de la sulfa y el otro es el grupo del trimetoprim. De forma conjunta se denominan cotrimoxazol, no confundir con el clotrimazol, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Inhiben enzimas, ¿ya? Que
que están relacionados con la ruta biosintética del ácido fólico. ¿Por qué es tan importante el ácido fólico? Porque al final el ácido fólico me va a generar, perdón, esta ruta biosintética me va a generar los elementos que son necesarios para la bacteria para la síntesis de bases nitrogenadas, ya sea como ADN, ya sea como RNA y ya sea como las proteínas. ¿Ya? Por ejemplo, la sulfonamida inhibe el primer paso, ya que es bloquear la unión de la pteridina sintetasa, y el otro, el trimethoprim, es inhibir a la enzima de hidrofolato reductasa. Tienen un efecto sinérgico, ya los dos actúan sobre distintos puntos de esta ruta biosintética y generan el efecto antibiótico. ¿Cómo se pueden clasificar los sulfa? Se pueden clasificar por las que son absorbibles por vía oral, de acción corta, de acción intermedia y de acción prolongada. Existen las mezclas, las que yo le había mencionado, uno de los más conocidos es el sulfametoxazol con trimethoprim, que es el Clotri, ¿ya? No son, existen también algunas que no son absorbibles, y hay otras que son de uso tópico. Estos tipos de antibióticos también se podrían llegar a utilizar en algún tipo de infección local en el intestino porque no se absorben, ¿ya? Y existen algunos antibióticos que vienen en cremas que son muy útiles, ¿ya? Como por ejemplo la sulfadiazina argéntica para pacientes que tengan algún tipo de quemaduras, ¿ya? Se utiliza este tipo de antibióticos para evitar algún tipo de infección en estas heridas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? No, profe. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ver algunos modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos, pero les voy a mencionar el grupo escape. El grupo escape es un grupo de bacterias, ¿ya? Que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el desarrollo, pero así de prioridad para generar nuevos antibióticos. ¿Ya? Cada uno de esta letra de escape está relacionado con algún tipo de bacteria, como por ejemplo la E. Enterococcus faecium, ya, cuya importancia viene de la creciente resistencia a la vancomicina. S. Staphylococcus aureus meticilina resistente. La K por Klebsiella. La A por Acinetobacter baumannii, ya la P por Pseudomonas aeruginosa, y la E por algún tipo de enterobacterias. Estos grupos de bacterias se ha establecido, como ahí menciona, prioridad crítica, ya por los niveles de resistencia que se han encontrado a estas bacterias, y que lamentablemente las opciones terapéuticas que existen hoy en el mercado no están dando abasto. Es más, una de las características que se presenta acá es que se están utilizando antibióticos que son muy antiguos, ¿ya? Como por ejemplo, ya las bacterias están siendo resistentes a antibióticos nuevos, ¿ya? Y eso es súper peligroso, porque después ya, ¿qué más se puede dar al paciente? Es más, se espera que en el 2050 muera más gente por resistencia a antimicrobianos que por cáncer. Ya salen más anticuerpos monoclonales, más moléculas nuevas con respecto a cáncer que antibióticos nuevos. Y si sale un antibiótico nuevo, ya las bacterias están siendo resistentes. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir que se empiezan a utilizar antibióticos muy antiguos, como por ejemplo el colistin. El colistin también está asociado a mecanismos de acción de pared bacteriana. ¿Ya? Esa es la solución que se está haciendo, porque como son tan antiguos que ya no se utilizaban, sí o sí, como las bacterias no lo conocen, se puede tener como última instancia.
Entonces, ¿cuáles son las estrategias para optimizar el uso de antibióticos? Bueno, instauración de programas de educación en las áreas de antibioticoterapia, protocolos de prescripción determinados de antibióticos, rotación de antibióticos con distintos mecanismos de acción, cambios en la prescripción antimicrobianas. Aquí se espera que, y es por eso se ve que los farmacéuticos juegan un papel fundamental en estos programas de optimización de antibióticos, que son los programas PROA, para poder trabajar junto con los infectólogos, determinar bien cuándo se tienen que utilizar bien los antibióticos, cuándo generar los cambios de antibióticos, cuándo generar cambios de dosis de antibióticos. Todo eso lo hace el farmacéutico, ya el farmacéutico clínico. Interrupción en forma precoz del antibiótico ante ausencia de cultivos positivos, porque si no hay alguna evidencia que te dice que tiene que ser utilizarlo, hay que seguir utilizarlo porque si no va a generar resistencia. Programas informáticos relacionados con la prescripción de estos fármacos, desescalar antibióticos y auditorías prospectivas. Otra forma también de poder conocer a los fármacos, a los antibióticos, es una forma de hidrofílicos y otros que son lipofílicos. ¿Por qué es bueno conocer esto? Porque, por ejemplo, para pacientes que tengan sobrepeso, ya para pacientes obesos, para pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia renal, hay que modificar algún tipo de dosis. ¿Cuáles se tendrían que modificar? Se tendrían que modificar más los hidrofílicos que los lipofílicos. Para pacientes que tengan procesos de edema, ya que tengan altos volúmenes intracelular, que estén hinchados, también ahí tendríamos que modificar también las dosis de los hidrofílicos en comparación con los lipofílicos. ¿Me entienden? Por eso también es una forma de que nosotros conozcamos cuáles son estas características físico-químicas para nosotros ver y poder optimizar también la terapia de estos tipos de medicamentos. Entonces, ¿cuáles son estos famosos modelos farmacocinéticos farmacodinámicos? El primero es el que se denomina modelo concentración dependiente. Ustedes lo pueden encontrar como Cmax por CIN. El parámetro farmacocinético farmacodinámico a considerar en este modelo es de dosificar el antibiótico con la finalidad de lograr una concentración total del fármaco en comparación con la CIN, de aproximadamente 10 a 12 veces, o sea, 10 a 12 veces la concentración máxima con respecto a la CIN, ya para poder generar buenas respuestas farmacodinámicas. ¿Cuáles son estos fármacos? Los aminoglicósidos, las fluoroquinolonas y la daptomicina, ¿ya? Bueno, y lo que les mencionaba, los aminoglicósidos tienen el efecto post-antibiótico, es decir, un periodo de tiempo en que el germen permanece sin multiplicarse después que la concentración sérica disminuyó por debajo de los niveles de CIN. Ese es el primer modelo farmacocinético farmacodinámico, el Cmax-CIN. Después viene el modelo tiempo dependiente. ¿Ya? En este modelo encontramos como gran representante a los beta-lactámicos, que tienen una actividad bactericida dependiente del tiempo, y en general, como regla, requieren un tiempo mayor a la CIN para 50% del intervalo de la dosis, con la finalidad de lograr los máximos efectos clínicos. En términos prácticos, la estrategia farmacocinética farmacodinámica está en maximizar el tiempo en que las concentraciones permanecen sobre la CIN. O sea, que este tiempo sea mucho mayor, ¿ya? Y que esté por mayor tiempo sobre la CIN. Existen varias formas de cómo podría lograrse este target, como por ejemplo, administrar los betalactámicos con mayor frecuencia, prolongar el tiempo de infusión entre 3 a 4 horas, y por supuesto las infusiones continuas, porque así tú tienes mayor tiempo, concentraciones plasmáticas también, sobre un tiempo prolongado, y que ese tiempo prolongado sea mucho más en comparación con la CIN. ¿Ya? ¿Cuáles son los antibióticos que siguen este modelo? Bueno, ya les mencioné, las penicilinas, los betalactámicos en general, y los carbapenémicos, que son todos de la misma familia. El otro modelo es el modelo del área bajo la curva, ¿ya? Área bajo la curva con respecto al CIN.
¿Ya? El antibiótico clásico de este modelo es la vancomicina. Y se ha podido establecer un valor objetivo que permite tener una mayor probabilidad de eficacia clínica. Dice, ¿qué menciona acá? En distintos trabajos se observó que la respuesta de la vancomicina está asociado a un AUC-SIM de mayor a 345 y que la erradicación, eso siempre entienden con la concentración mínima inhibitoria, y que la erradicación microbiológica está asociada a una relación entre el área bajo la curva, 400 mayor a 400. El problema se generaba cuando tenemos SIM de 2, que sugiere utilizar otro antibiótico, dado que aún con dosis ajustadas no se logra el objetivo y comenzamos con la dificultad en el tratamiento antibiótico. Para poder sobrepasar este problema, que no se puede alcanzar ya las concentraciones plasmáticas sobre la SIM, ¿qué es lo que se hace? Se administran dosis de carga. ¿Ya? Dosis de carga, como habíamos mencionado en el tema anteriormente, de la vancomicina, pueden ser, lo que se hace con la vancomicina es 2 gramos de dosis de carga, después 1 gramo cada 12 horas. Esos 1 gramo cada 12 horas, posteriormente después pueden ir variando, porque como la vancomicina también se va a administrar según los niveles plasmáticos, puede ser 1,2 cada 12, puede ser 800 cada 12, puede ser 1,5 cada 12 gramos, ¿ya? Todo va a depender también de los niveles plasmáticos que tenga el paciente, ¿ya? Bueno, el concepto de dosis de carga, yo creo que ya lo habían escuchado, ¿no? Sí, profe. Al final, bueno, dosis de carga también se utilizan en otros tipos de fármacos, no tan solo en antibióticos, ¿cierto? Se utilizan, a ver si alguien me ayuda, ¿dónde se puede utilizar más dosis de carga? ¿En qué familia farmacológica? Estoy haciendo memoria. A ver. Creo que, si mal no recuerdo, con el levetiracetam. Creo que con el labetalol endovenoso. ¿Qué más? No, ahí se utiliza según la necesidad, la adrenalina. Bueno, el boriconazol, antimicótico. Bueno, ¿por qué se conoce la dosis de carga? Se administra dosis de carga también cuando se demora mucho el fármaco en llegar a su estado estacionario. También se puede dar la dosis de carga en ese fentanilo. No. Fentanilo son dosis únicas. ¿Ya? Después para mantener ¿usted se refiere para mantener la sedación en un paciente que se está operando? ¿O no? Claro, es que después para mantener la anestesia se da propofol y se dan anestésicos volátiles como sevoflurano, sevoflurano principalmente. ¿Ya? Por ejemplo, las dosis que se utilizan de fentanilo a nivel de anestesia son 850 microgramos, 500 microgramos, como esos son los que se utilizan, ¿ya? Pero eso, más que nada. Bueno, el concepto de dosis carga es para alcanzar lo que le he mencionado rápidamente, el estado de equilibrio, ¿cierto? Este estado estacionario. Ese estado de equilibrio que permite disminuir variaciones plasmáticas del fármaco y objetivar con mayor precisión el área bajo la curva del fármaco. Generalmente se obtiene administrando la cantidad total del fármaco más la dosis habitual. A ver lo que yo les decía, a la vancomicina le doy una dosis de carga de 2 gramos y después 1 gramo cada 12 horas. Pero ese 1 gramo se lo doy al tiro, ¿cierto? Por ejemplo, a mí hoy día a las 6:30 de la tarde me van a dar los 2 gramos de vancomicina y después al tiro a las 6:30 de la tarde me van a dar 1 gramo para que posteriormente a las 6:30 de la mañana me den el otro gramo. ¿Ya?
Siendo más precisos, se necesitará la dosis que resulte de multiplicar la concentración plasmática con el volumen de distribución del fármaco. Eso es más que nada para calcular de forma más específica la dosis de carga. Ya va a ser más exacto. ¿Dudas con antibióticos? ¿Dudas, consultas? Ya, acá. Seguimos con antivirales y antirretrovirales. Ya igual, siempre cuando uno estudia antibióticos, es más pesado, ¿cierto? Por el tema de que existe una amplia variedad de bacterias. Pero ya cuando uno estudia antivirales, antirretrovirales, antimicóticos, es un poco más sencillo porque los espectros son mucho más reducidos. Ya en el caso de, por ejemplo, de antivirales, ya donde se estudian principalmente los antivirales es virus simple, zóster, bueno, obviamente virus VIH, ¿qué otro tipo de virus? Influenza. Esos son los principales, citomegalovirus, ya. No nos vamos a meter con antivirales con respecto a hepatitis, porque eso ya son otro tipo de antivirales que se administran. Pero sí, virus herpes simple, citomegalovirus, influenza y VIH. Esas son las principales familias farmacológicas que se estudian cuando uno ve antivirales como tal, ¿ya? Bueno, aquí está. Ya los virus herpes simple, ya principalmente aciclovir con valaciclovir, ¿cierto? Aquí se encuentran otros. Con respecto a los inhibidores del citomegalovirus, el anciclovir con el valganciclovir. Hepatitis, ¿cierto? B, virus de la influenza, la mantadina, la rimantadina, los celtamivir, y hepatitis C, que principalmente se utilizan los de tipo de interferón. ¿Cuál es la diferencia entre aciclovir, valaciclovir, ganciclovir y valganciclovir? ¿Qué son esos dos? ¿Qué es uno con respecto al otro? ¿Qué es el valganciclovir del ganciclovir? ¿Qué es el valaciclovir del aciclovir? Sí, profármaco, uno del otro. ¿Por qué se genera eso? Porque el aciclovir ya tiene una pésima biodisponibilidad. Ya una biodisponibilidad que es como del 20% o del 10%, súper bajito. Pero el valaciclovir tiene una biodisponibilidad del 70-80%. ¿Ya? Entonces, esa es una de las diferencias que se manejan con respecto principalmente en aciclovir-valaciclovir. ¿Ya? Bueno, los antivirales, los inhibidores de la replicación viral, que son la gran mayoría, ¿cierto? Impiden la elongación de la cadena del ADN, unos son terminadores de cadena, otros no son terminadores de cadena. Por ejemplo, el cidofovir, ya ahí se encuentra la gama de virus que por lo cual actúa, el adefovir, el tenofovir, el parivirus, retrovirus, ya se utiliza el adefovir principalmente. Y los que se unen de forma directa a la DNA polimerasa viral son el aciclovir, el aciclovir, valaciclovir. ¿Qué características tenían estos fármacos antes de actuar, el aciclovir, el ganciclovir y el valaciclovir? ¿Qué tenían que ocurrir antes? ¿Ah? ¿Qué tenía que ocurrir? ¿Tiene que el virus infectar la célula? O sea, tiene que incorporarse primero a la célula que está infectada. Pero acuérdense que estos fármacos, al igual que los antirretrovirales,
se tienen que trisfosforilar, acuérdense, porque se tienen que funcionar como, son como sustratos falsos de la DNA polimerasa, y es así como bloquean la elongación del ADN, ¿ya? ¿Y cuál es uno de los principales? Ya es la timidin quinasa viral, ¿ya? Porque es una enzima que nosotros no la tenemos y la tiene solamente el virus, ¿ya? Pero se tiene que 3 veces fosforilar estos medicamentos para poder funcionar como, porque acuérdense que las bases nitrogenadas para poder ser, poder unirse y poder estar en la síntesis del ADN, tienen que estar 3 veces fosforiladas, por lo tanto estos fármacos también. Ya, bueno, aquí está el nombre genérico de la aciclovir, con el valaciclovir. Mira, aquí está la biodisponibilidad de la aciclovir, es súper bajita, 15 a 30%, valaciclovir, la dije que era mucho, pero de 55%. ¿Cuál es la forma de administración de la aciclovir? No sé si alguien ha tomado aciclovir aquí, pero como tienen tiempos de vida media muy cortitas, se toman 800 miligramos cada 6 horas, porque además tiene muy poca biodisponibilidad, principalmente es para virus herpes simple 1 y 2, ¿ya? A diferencia del valaciclovir, que el valaciclovir viene en comprimidos de 500 miligramos, el aciclovir viene en comprimidos de 400 miligramos y de 200 miligramos. El valaciclovir principalmente es 500 miligramos cada 8 o 1 gramo cada 8. Y los que se utilizan para el citomegalovirus son el ganciclovir y el valganciclovir. ¿Qué característica tiene el ganciclovir y el valganciclovir? Es que se administran por vía endovenosa, ¿ya? Aciclovir, valaciclovir por vía oral. ¿Qué otro tipo de antivirales? Los denominados a la influenza. Tenemos la amantadina con la rimantadina y tenemos el oseltamivir con el zanamivir. Unos actúan previo a la replicación viral y el oseltamivir y el zanamivir actúan posterior a la replicación viral. ¿A qué me refiero con esto? La amantadina con la rimantadina inhiben la proteína M2 del virus. ¿Qué es lo que hace la proteína M2 del virus? Genera esta como degranulación del virus al interior de la célula. Por eso se dice que estos antivirales son previos a la replicación viral. Y el oseltamivir y el zanamivir inhiben a las neuraminidasas. Las neuraminidasas son las enzimas encargadas de provocar la propagación del virus. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya hubo replicación viral y por eso se dice que son antivirales post. ¿Ya? Esa es una de las principales formas de diferenciar a estas dos familias de fármacos. Y después tenemos los antirretrovirales. Dentro de los antirretrovirales tenemos varias familias, ¿cierto? Tenemos inhibidores de la transcriptasa, que son análogos de los nucleosídicos y no análogos de los nucleosídicos. Tenemos los inhibidores de las proteasas. Tenemos inhibidores de la fusión, que es el enfuvirtide. Tenemos inhibidores del correceptor CCR5, que también sirve para la unión, e inhibidores de la integrasa. ¿Por qué es importante eso? ¿O cómo nosotros sabemos esto? Porque conociendo el ciclo replicativo del virus del VIH, ¿cierto? El virus del VIH viene con sus glucoproteínas, la GP160 y la GP41, que posteriormente se van a unir con estos receptores de quimiosina, que es el CCR5, posteriormente se van a ingresar al interior de la célula, ya va a ocurrir la descapsidación, ya la degranulación del virus, y como este es un virus de RNA, ¿cierto? Tiene que haber una transcriptasa inversa para poder transformarse a una molécula de DNA. Y ahí son varios fármacos que actúan a nivel de ese tipo de enzima. Posteriormente, el DNA, que viene de esta transcriptasa inversa, se tiene que integrar, ¿cierto? Por lo tanto, hay una integrasa. Hay una enzima que integra a la molécula del DNA
del virus con la molécula del DNA de la célula huésped. Para posteriormente, bueno, replicarse, transcribirse, después madurarse, y existen otro tipo de enzimas, que son las proteasas, que al final, ¿qué es lo que le sirven al virus? Para propagarse y para madurar. Y esa es otra familia farmacológica que también existe como terapia antirretroviral. Bueno, con respecto a eso, la gran mayoría de los fármacos existen en triterapia, en dos fármacos diterapia, como por ejemplo el Convivir, que es silobudina con lamivudina, ¿ya? Las principales reacciones adversas de los antirretrovirales principalmente es insuficiencia hepática, ya, bueno, bajan la defensa, generan algún tipo de neutropenia, trombocitopenia, y también algunos producen lipodistrofia, ya que es como una localización de la grasa, ¿ya? El tricivir es abacavir con sidobudina y con lamivudina. El caletra, yo creo que es uno de los más conocidos. Bueno, el convivir también es conocido, que es lopinavir con ritonavir. Demuestra alta potencia, similar al Imvarase, que es el saquinavir, y con frecuencia se utiliza para casos de resistencia viral. ¿Ya? Otro es el Quivexa, que es abacavir con lamivudina. Otro es el Truvada, ¿ya? Yo creo que los más conocidos es el Truvada con el Caletra, ¿ya? No sé si lo habrán escuchado antes. El Atripla también. El Atripla es el que tiene la triterapia. Tenofovir con entricitabina y con efavirenz. Bueno, y están los efectos adversos de los antirretrovirales. Hay algunos que son precoces, que son al inicio de comenzar la terapia, como por ejemplo algún tipo de hipersensibilidad, gastritis finales, hepatitis, y de tardíos, daño mitocondrial, metabólico, lipodistrofia, osteopenia, necrosis, y es por eso que muchas veces los pacientes se tienen que ir cambiando los fármacos principalmente por temas de tolerancia a los efectos adversos, ¿ya? Es así como los fármacos, por eso los pacientes van cambiando mucho de antirretrovirales, ¿ya? Como por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleosídicos, tienen una toxicidad específica que es toxicidad mitocondrial. Los no análogos de nucleosídicos, hipersensibilidad y hepatotoxicidad, y los inhibidores de la proteasa tienen alteraciones metabólicas y lipodistrofia. Ya una toxicidad selectiva, por así decirlo. ¿Duda con respecto a antivirales y antirretrovirales? Ya, vale. Y terminamos con antimicóticos. Ya los antimicóticos, bueno, antimicótico antifúngico es cualquier sustancia, como ahí menciona, capaz de inhibir o capaz de producir alguna alteración en la estructura de las células fúngicas. ¿Ya? Las micosis se pueden clasificar en micosis según su localización, generalmente superficiales, cutáneas, subcutáneas y otras cosas ya las que son más, que tienen un mayor poder de penetración, son las sistémicas, ¿ya? Y a partir de esto, nosotros tenemos los fármacos antimicóticos. Los fármacos antimicóticos tenemos de todas las formas farmacéuticas, o de la gran mayoría de las formas farmacéuticas. Tenemos los sistémicos, los que se administran por vía endovenosa, ya como por ejemplo la anfotericina, ya la anfotericina B. Tenemos los orales, todo lo de la familia de los azoles, ya fluconazol, itraconazol, posaconazol, ya, y los tópicos principalmente es el ketoconazol y el miconazol. ¿Ya? Bueno, donde actúan principalmente los antimicóticos tienen una toxicidad mucho más selectiva en comparación con los antivirales, antirretrovirales y con los antibióticos, porque actúan sobre moléculas que son específicas ya de las células fúngicas, como por ejemplo, actúan sobre el ergosterol, actúan sobre alguna ruta sintética de la biosíntesis, perdón, del ergosterol,
actúan sobre algún tipo de enzima que está relacionado con el glucagón, con la quitina. No, nosotros no tenemos quitina, no tenemos glucano, ¿ya? Y es por eso que también hace que tengan toxicidades selectivas mucho mayores. ¿Cuáles son los fármacos que actúan sobre esto? Principalmente los azoles actúan sobre ciertas citocromo P450 que están relacionados con la síntesis del ergosterol. Los polienos, como la anfotericina B, ya actúan directamente en el ergosterol. Están las equinocandinas, como la anidula fungina y la cafofungina, que actúan sobre la inhibición ya de glucano. Y una que es la flucitosina con inhibidor de la síntesis, la flucitosina puede pasar a 5-fluoruracilo y genera un efecto antimitótico. Bueno, ¿cuáles son? Ya los antifúngicos para infecciones sistémicas, anfotericina B, equinocandinas, ketoconazol, fluconazol, la flucitosina que lo había mencionado, antifúngico para infecciones superficiales, la terbinafina, la grisofulvina, que se utiliza para algún tipo de onicomicosis, infecciones en las uñas, azoles, ya el cotrimazol, miconazol, tioconazol, ketoconazol, para la caspa, para algún tipo de tiña, algún tipo de infección, ahora no se me viene a la cabeza algún otro hongo superficial. Bueno, la anfotericina B es eficaz en el tratamiento de criptococcus, candidiasis, ya por candida fúngicas, candida albicans, esporotricosis, blastomicosis, cosidiomicosis, mucomicosis, histoplasmosis, varias micosis, leishmaniosis, por Leishmania brasiliensis. ¿Qué característica tiene la anfotericina? Farmacocinéticamente se absorbe mal por vía gastrointestinal, por eso la anfotericina existe por vía endovenosa. Existen dos presentaciones de anfotericina, la anfotericina normal y la anfotericina B liposomal. Ya la B liposomal es la que se utiliza principalmente porque al tener una presentación farmacéutica rodeada como asociada a lípidos, hace que tenga una mejor respuesta farmacológica y disminuya los efectos adversos en comparación con la anfotericina normal. Es más, las dosis son totalmente distintas. Ya, por ejemplo, las dosis de anfotericina B generalmente son 500 miligramos al día, ya son dosis, igual son dosis elevadas, son dosis por kilo, pero esa anfotericina B liposomal, ¿ya? Y esa es una cosa que ustedes tienen que estar pendientes. Si ustedes tienen las dos en su arsenal farmacológico, tienen que fijarse bien, porque muchas veces los médicos prescriben la dosis de anfotericina B liposomal como la dosis de anfotericina B no liposomal. Y las dosis son totalmente distintas. Las dosis de anfotericina B no liposomal son dosis mucho más chicas, ya porque tienen muchas reacciones adversas. Por lo tanto, si nosotros a un paciente le damos una dosis de anfotericina B no liposomal, pero con una dosis de anfotericina B liposomal, el paciente se les va a morir. Ya se les va a morir, le va a generar una insuficiencia renal fulminante que va a llevar a una falla multiorgánica. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales tipos de toxicidad de la anfotericina? Hay una toxicidad que es inmediata, que puede ser vómito, cefalea, que lo pueden ver cuando se está administrando el medicamento, y toxicidad acumulativa. Principalmente la toxicidad más conocida de la anfotericina B es nefrotoxicidad, ¿ya? Que muchas veces puede llevar, si es que, dependiendo del grado de la nefrotoxicidad, si no se saca el medicamento a tiempo, el paciente puede llegar a un tipo de trasplante, ya hasta ese punto. Bueno, aquí está lo que yo les mencionaba, la anfotericina asociada a lípidos reduce la toxicidad de la droga, minimiza la cantidad de droga libre circulante, menor interacción con tejidos con tejidos sanos, permite el uso de dosis terapéuticas más altas, bueno, lo que yo les mencionaba, dosis de anfotericina B liposomal generalmente son de 500 miligramos al día,
mejor rendimiento terapéutico, dirige la droga a los tejidos infectados, o sea, tiene más ventajas que desventajas. Las equinocandinas. Dentro de las equinocandinas tenemos la anidulafungina y la caspofungina. ¿Para qué tipo de infecciones se utilizan principalmente? Para tipos de candidiasis, ya por la gran mayoría de las cándidas. En muy poco grado para neumocitis, ya, y casi ninguna actividad para, por ejemplo, para plastomices, para histoplasma. Ahí se están utilizando otro tipo de antimicóticos, ¿ya? Tienen mala absorción, imagínense por vía oral menor al 2%, y es por eso que se administran vía endovenosa. Tiempos de vida media de 9 a 11 horas, se administran una vez al día. ¿Qué características tienen estos fármacos? Por ejemplo, con la anidulafungina es de 100 miligramos, pero la anidulafungina es con dosis de carga de 200 miligramos, ¿ya? Y después posteriormente vienen dosis de 100 miligramos. Yo he visto que en algunos pacientes se han seguido con dosis de 200 miligramos, pero cuando los pacientes son obesos, ¿ya? Pacientes obesos, las dosis normales son como las dosis de carga, ¿ya? Y la caspofungina, lo que tiene la caspofungina es que la caspofungina viene de dos presentaciones. La caspofungina está de 70 miligramos y la caspofungina de 50 miligramos. Los pacientes comienzan con caspofungina de 70 miligramos para posteriormente seguir con caspofungina de 50 miligramos, ¿ya? Otros son los famosos azoles, ¿cierto? Están los imidazoles, que son principalmente de uso tópico, ketoconazol, miconazol, clotrimazol. El miconazol se utiliza para cándidas esofágicas, ya pacientes que tengan algún tipo de infección en la boca, se utiliza el miconazol, es un tipo de gel que los pacientes se tienen que administrar ahí, y los triazoles son de uso tópico, ya acá tenemos el itraconazol, el fluconazol, voriconazol, el posaconazol, que se utilizan principalmente en tratamientos profilaxis para tratamientos con neutropenia. El ketoconazol está indicado en candidiasis, 1 a 2 semanas, y candidiasis mucocutánea, de 4 a 10 meses. Ya por eso el ketoconazol existe en crema, también existe en champú, se puede utilizar para algún tipo de hongo de piel. Ya el clotrimazol es demasiado tóxico si se administra por vía sistémica, por eso el clotrimazol solamente existe por vía endovenosa. Las candidiasis cutáneas y las candidiasis de membranas mucosas y zonas mucocutáneas, se puede utilizar el clotrimazol. ¿Cuáles son las principales interacciones que tienen los azoles? Aumenta la concentración de la difenidantoína, hipoglicemiante, anticoagulante oral, porque están relacionados con el citocromo P450, aumento de la miotoxicidad de la simvastatina, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál es la principal? Reacciones adversas que tienen las estatinas, algún tipo de calambre, ya algún tipo de miopatías. Por lo tanto, si se administran con algún tipo de azol, pueden exacerbar este tipo de toxicidad. Aumenta la cardiotoxicidad de los antihistamínicos, de la cisaprida, y la absorción de los azólicos disminuye con los antiácidos, con la sinotidina o la rifampicina, y aumenta con los diuréticos tiacídicos. ¿Dudas? ¿Consultas? Harta